Proverbios 12:10 nos dice: el justo se preocupa por la vida de sus animales, pero los sentimientos de los impíos son crueles. En Génesis 2:19 podemos ver que Dios creó a los animales como ayuda y compañía para el ser humano. Los animales y plantas son creación de Dios y Él desea que los cuidemos, pero esto no significa que no podamos matarlos para comer. En Génesis 9, Dios mismo le dice a Noé que podía comer animales. Génesis 9, 3 y 4 nos dice: todo lo que se desplaza y vive os servirá de alimento. Del mismo modo que las plantas os lo doy todo, pero no comeréis carne con su vida, es decir, su sangre. Luego en Levíticos 11, Dios dio a Moisés una lista de animales limpios que podían servir como alimento. Aunque a Noé Dios le permitió comer toda clase de animales, probablemente para el tiempo de Moisés algunos de estos animales tendrían cierta contaminación y por eso Dios los prohibió. En Deuteronomio 25:4 leemos: no pondrás bozal al buey que trilla. En aquellos tiempos, el trigo se ponía en una superficie de tierra aplanada llamada la era, donde se traían bueyes para pisotearlo y así se separaba la paja del trigo. A este proceso se lo llamaba el trillado. El buey, cuando tenía hambre, podía comer algo del trigo que estaba pisoteando, pero algunas personas avaras o crueles con sus animales ponían al buey un bozal para que no pudiera comer de ese trigo. Por eso Dios acá manda a que no se le ponga bozal a ese buey. El buey estaba trabajando para su dueño y tenía, por decirlo así, derecho de comer de ahí. Pero más adelante el apóstol Pablo cita este versículo y dice lo siguiente. En 1 Corintios 9:9 leemos: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado solo de los bueyes? ¿O lo dice enteramente para nosotros? Pues para nosotros está escrito: porque el que ara ha de arar con esperanza, y el que trilla con esperanza de participar del fruto. Si nosotros hemos sembrado cosas espirituales para vosotros, ¿será gran cosa si de vosotros cosecháramos bienes materiales? Y en 1 Timoteo 5:17 leemos: los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Además, el obrero es digno de su salario. Pablo dice acá que el mandamiento de no poner bozal al buey que trilla, en realidad Dios lo dijo para señalar el hecho de que cada obrero es digno de su salario. Parecería que lo que Pablo dice es que Dios no tiene cuidado de los animales, pero no es esto lo que está diciendo. No está diciendo que no quiere que los cuidemos, sino que se refiere al hecho de que un animal no tiene para Dios el mismo valor que el ser humano. Pablo en estos dos pasajes relaciona específicamente el poner un bozal al buey que trilla con no contribuir económicamente para los fieles obreros de Dios, los servidores de Dios. El anciano es un servidor de Dios y Pablo dice acá que quien hace bien su obra de liderazgo es digno de doble honor, refiriéndose a lo económico. También dice en 1 Corintios que si alguien siembra lo espiritual en otros, ¿será gran cosa cosechar bienes materiales? Entonces vemos que el mandamiento de no poner bozal al buey que trilla es más bien para alentar a dar para el sustento de los buenos obreros de Dios. Con todo esto podemos ver que para Dios un animal no tiene el mismo valor que un ser humano. Pedir hoy derechos para los animales es algo que no está avalado por la Biblia. Dios pide que tratemos bien a los animales, que no seamos crueles con ellos, pero jamás estipuló un castigo legal para quien los maltratara. La condena sería más bien una condena social. Por otro lado, Él mismo permitió comer la carne de animales, así que no está mal matar animales para alimentarnos. Lo que está mal es ser crueles con esos animales. Hoy en día hay corrientes filosóficas como el veganismo que intenta dar a los animales el mismo valor que el ser humano. Quienes fomentan este tipo de cosas creen que el ser humano es solo una evolución de otros animales y que si todos tenemos los mismos antepasados, todos deberíamos tener los mismos derechos. No obstante, la Biblia dice que todos los seres, humanos, animales e incluso espirituales, fuimos creados por Dios. No hay tal cosa como una evolución de molécula a humano o de microbio a microbiólogo. Dios creó al ser humano con la característica de poder poseer un espíritu que lo conecta con Dios. A diferencia de los animales, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que tenemos la capacidad de amar y ser amados y de tomar decisiones a favor o en contra de la voluntad de Dios. Fuimos creados para tener una estrecha relación con Dios
y ser parte de su familia, mientras que los animales fueron solo creados para acompañar y bendecir al ser humano. Por consiguiente, dar a un animal el mismo valor que al ser humano es menospreciar toda la obra de Dios y negar lo que Él mismo ha revelado en su palabra. Como cristianos, tenemos que cuidar a los animales y no ser crueles con ellos, por supuesto, pero tampoco elevar su valor a la estatura del ser humano. Dios nos ha hecho para vivir para siempre a su lado, nos ha hecho menor que los ángeles, pero nos dará una gloria mayor que a ellos. Hebreos 2, 6 y 7 nos dice: pues alguien dio testimonio en un lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que tengas cuidado de él. Le has hecho por poco tiempo menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Y el versículo 16 nos dice: porque ciertamente él no tomó para sí a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham.